Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Hoje o nosso Dia a Dia com Deus é especial, ele é internacional. Estamos aqui com o nosso querido irmão missionário, presidente da Associação Missionária HeartCry, Paul Washer. E ele vai trazer hoje a palavra devocional. Pablo, muitas graças por estar com nós. Me gustaría que hablase el pueblo brasileño sobre la verdadera santificación, porque nosotros tenemos por lo menos dos grupos. Un que no hace nada para su santificación, son como que antinomistas, y otro grupito que hace demasiado, son legalistas, pero creo que muchos son sencillos, quieren ser santos. Pero ¿qué puede decir para el pueblo que es la verdadera santificación? La verdadera santificación empieza con el reconocimiento de nuestra debilidad y la santidad de Dios. No importa cuán santo sea un hombre, no es suficiente santo para pararse ante Dios. No, nuestra santificación, el fundamento de nuestra santificación es nuestra unión con Cristo. Si yo muero en este momento, yo voy a ser salvo. Una sola razón: Cristo murió por este pecador. Lo único que yo he contribuido a mi salvación es mi pecado. Entonces, primeramente, uno tiene que reconocer que no importa cuán santo que sea, no es suficiente, ni empieza a ser suficiente para presentarse ante Dios aprobado. Cristo es mi santificación. Cristo es mi justificación. Y no importa cuánto una persona crece, todavía no es suficiente. Ahora, sabiendo esto, la Biblia dice que también debemos crecer en nuestra conformidad a Cristo. La Biblia nos da mandamientos con respecto a lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Muchos en el día de hoy piensan que la santificación es simplemente decir no a todo, ¿no? Que como si la eternidad con Cristo va a ser una eternidad de simplemente negarse, sí, ¿no? Decir no, estar enojado, ¿no? Y frustrado. No es así. Nosotros estudiamos las Escrituras, ojalá correctamente, para que podamos ver lo que ofenda a Dios o ofende a Dios. Luego queremos evitar esas cosas porque amamos a Dios y no queremos ofender a Dios, porque no queremos contristar al Espíritu Santo. Yo voy a obedecer los mandamientos de Dios no porque yo quiero presentarme como un hombre santo y mejor que tú. Yo quiero obedecer a los mandamientos de Dios para agradar a Dios, para no ofender al Dios que me salvó por medio de enviar su Hijo. Estoy caminando con los mandamientos de Dios, pero más estoy caminando con Cristo, en una relación con Cristo, en una relación con el Espíritu, en una relación con el Padre, y no quiero ofender. Y cuando estoy practicando los mandamientos, yo debo hacerlo en amor, ¿no? Debe ser una expresión de mi amor hacia Dios. Pero también obedecer los mandamientos es una expresión, o debe ser una expresión de mi amor hacia mi hermano. También la Biblia es como un espejo. Hermano, cuando yo veo, si yo estudio la ley me dice que a solas estoy condenado y yo necesito a Cristo. Si estudio el libro de Proverbios, la Biblia me muestra
como un espejo que soy un tonto y necesito la sabiduría de Cristo. Entonces, aunque quiero obedecer y ser agradable, por medio de mi obediencia, siempre reconozco que lo único que tengo es Cristo. Siempre en la vida cristiana, no solamente en el cristianismo, pero en mi vida, hay una tendencia a ir a un extremo, ¿no? Y por ejemplo, aquí es la verdad en medio, y a veces nos encontramos acá, casi como legalistas. Y no tengo tiempo para explicarlo, pero el legalista mayormente es una persona tan frustrada y su frustración, ¿no?, se manifiesta en su enojo hacia otros que tienen más libertad. Entonces, el legalismo es muerte. Pero a veces vemos legalismo en nuestra vida y decimos, bueno, necesito cambiar. Entonces, empezamos a acercarnos a la verdad, pero muchas veces en vez de quedarnos aquí, vamos más allá, ¿no? Exacto. Y ahora estamos en otro extremo, ¿no? No, es mundano. Ojalá, por medio de estudiar las Escrituras, poco a poco, nosotros empezamos a llegar en medio, en las Escrituras, ¿no? Cristianos maduros, tomando en serio la necesidad de separarnos del mundo, pero para acercarnos a Dios. Y si de verdad nos hemos acercado a Dios, vamos a tratar a nuestros hermanos, aun los que viven de una manera diferente, con amor, misericordia, y aun cuando tengamos que decirles la verdad, vamos a hacerlo en amor. Y si yo veo un hombre incrédulo, pecador, viviendo en la calle, yo tengo que tener mucho cuidado y debo practicar mucha misericordia, porque yo sería peor si no fuera por la gracia de Dios. Amén. Amén. Otra cosa, si puedo decir, que es muy importante, algo que he aprendido, lo leí en un libro, no recuerdo el título, hace años, pero me ayudó tanto, que cuando yo veo mi vida, ¿no?, por ejemplo, vamos a decir como así, y mi vida, cuando yo empecé la vida cristiana, yo pensaba que yo iba a crecer así, ¿no? Gracias. Sí, pero no ha sido así. Yo he crecido más o menos así, ¿no? Avanzando, pero no tanto como yo esperaba. Y no con a veces no 3 pasos adelante, un paso atrás, así, sí, y creciendo. Sí. Pero hay una cosa, por causa de mis fracasos, hay una cosa que ha crecido bastante así en mi vida. Mi reconocimiento de mi necesidad absoluta de la misericordia de Dios en la persona de Cristo. Amén. Es una parte de santificación que muchos no reconocen. Y a veces el Señor no solamente permite, sino obra para que no crezcamos tanto como queremos, para que reconozcamos que nuestra salvación, todo, es una obra de gracia por medio de Jesucristo. Okay. Solamente para concluirmos, Pablo, una palabra pequeña sobre, por ejemplo, el otro lado que rechaza completamente la santificación. Sendo un hombre dijo que fue justificado, pero no está siendo santificado, ¿puedes decir que la santificación es la evidencia de la justificación? Es una verdad básica de la fe cristiana y
en la historia de la iglesia, ¿no? La santificación es una evidencia de la justificación. Y no solamente esto, pero cuando el cristiano ve que no está creciendo en santificación como debe, va a causar tristeza en su corazón. ¿Escuchado? Voy a... no sé cómo es en portugués, pero blessed are those who mourn, they shall be comforted. Los que lloran, Sim. ¿no? Bem-aventurados que choram. Y así es mi vida. Hermano, tú predicas en Brasil, por todas partes del mundo. Yo predico y a veces personas me miran como una persona diferente o excepcional. No es cierto. Yo soy una persona que cada día quiere ser más como Cristo. Yo quiero separarme más de las cosas que no agradan a Dios y quiero acercarme más a la meta, que es la imagen de Cristo. Amém. Y los avances en la santificación demuestran que sí soy cristiano, pero también las veces que me miro en el espejo de la palabra y veo que no estoy avanzando o veo pecado en mí, resulta en tristeza, arrepentimiento. Pero arrepentimiento no hacia la muerte, sino arrepentimiento hacia la vida. ¿Por qué? La gracia de Dios. No, cuando veo pecado en mi vida, me contrista. Pero yo corro a Cristo, ¿no? Entonces, así es la vida cristiana, Sí. ¿no? De hecho, mira, la vida cristiana es básicamente así. Una persona se convierte porque por medio de la predicación del Evangelio, él ve a Dios como nunca le había visto antes. Santo. Él se ve también de una manera diferente. Pecador. Resulta en tristeza, pero la tristeza no dura mucho tiempo porque el pecador ve a Cristo y su obra perfecta y se llena de gozo. Amém. Pero lo que he descrito acá continúa por toda la vida. Mientras yo cada año crezco en mi conocimiento de la santidad de Dios, yo veo más pecado en mí, Sí. que resulta en más quebrantamiento, pero un quebrantamiento hacia la vida, porque también cada año yo veo más de la gloria, belleza y poder de Cristo y su cruz. Entonces, cuando llego al fin, vamos a decir, cuando tengo 91 años y estoy en mi cama muriendo, yo debo ser un hombre más quebrantado que cuando empecé. Un hombre que ve más pecado en su vida, pero un hombre que tiene más gozo que nunca porque tiene una visión más clara de Cristo. Amém. Es la verdadera santificación. Ok. Uau, uau. Muitas graças, Pablo. Irmãos, esse foi o Dia a Dia com Deus. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. E não se esqueça de escrever o seu comentário, se inscrever no canal e dar o joinha aí. E até amanhã no próximo Dia a Dia com Deus. God bless you, Pablo. Gracias por tu presencia. Fue una bendición muy grande. Ok. Thank you.